Venezuela. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos los venezolanos la preocupación, la angustia, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la esperanza, la confianza de que trabajando juntos, trabajando unidos, remando en la misma dirección, los venezolanos seremos capaces de construir la Venezuela de justicia, de paz, de seguridad, de trabajo, de esperanza que todos necesitamos y ciertamente que todos merecemos. Hoy hay una buena cantidad de información que ha ocurrido, información que está a punto de ocurrir, información que vamos a analizar acá porque es muy importante saber exactamente dónde estamos parados, ¿no? Nuestro saludo a toda la gente que nos sigue a través de la señal abierta de la valiente Radio Caracas Radio. Nuestro saludo a la gente que nos sigue a través de www.rcr.tv. La gente que nos sigue a través de www.telenavegante.net y por supuesto nuestros amigos de Periscope que nos siguen de manera fiel desde cualquier parte del mundo. También, por cierto, a quienes nos van a escuchar en diferido entre 9 y 10 de la mañana a través de Radio Fe y Alegría en Maracaibo. Un abrazo, un saludo. Aquí estamos pues abriéndole boquetes a la censura, abriéndole boquetes a la hegemonía comunicacional y diciendo verdades para que lleguen hasta donde tengan que llegar. ¿Cuál es el tema que hoy abre primera plana en casi todos los periódicos? ¿Cuál es el tema que no solamente está en los periódicos, sino que también está en la preocupación de buena parte de los ciudadanos? Nos dicen, con razón, ¿no? Con inquietud, caramba, ¿qué está pasando? El Tribunal Supremo de Justicia pone a la Asamblea Nacional contra las cuerdas. Es la primera plana de la gente del 2001. Últimas noticias dice, TSJ declaró en desacato al Parlamento. TSJ, eso lo dice Últimas Noticias. TSJ exige desincorporar a 3 diputados de la MUD, dice el diario La Voz en la mañana de hoy. Y así, palabras más, palabras menos, esta es el titular de apertura, no solamente de la prensa, sino, repito, de la preocupación de muchos compatriotas, de muchos venezolanos. Entonces, frente a esto, ¿qué cabe decir? Bueno, en primer lugar vamos a analizar. Yo invito, ¿no?, a que se lea la fulana sentencia de la sala electoral y a que se coteje la sentencia de la sala electoral con la realidad, con los hechos. ¿Por qué es importante hacerlo? Mira, por una razón elemental. Mire, la sentencia dice que está en desacato la directiva de la Asamblea Nacional. Ahora, cosa curiosa, hace 3 días, el viernes, fue que llegaron las notificaciones del tribunal, tanto a la Asamblea Nacional como a los diputados afectados por la medida. El viernes fue que aparecieron en la página web y que efectivamente llegaron tales notificaciones. 2 días antes habían sido juramentados los diputados a la Asamblea Nacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, bueno, es imposible el desacato a una sentencia que no había sido notificada. Porque, por cierto, no hay forma alguna, ¿no?, de desacatar algo que tú no conoces. Y como nadie ha graduado a Pedro Carreño de alguacil de tribunal, ¿no?, esa sentencia oficialmente no había llegado ni a la Asamblea Nacional ni a los afectados. Es decir, técnicamente es imposible hablar, jurídicamente quiero decir, es imposible hablar de desacato a una sentencia que ni siquiera había sido notificada. Eso es lo primero, para estar absolutamente claro. En segundo lugar, dice la sentencia, son nulos de toda nulidad los actos en los que hayan estado involucrados estos 3 diputados. Bueno, no están involucrados en ninguno. ¡En ninguno! Porque previendo esta necedad por parte de un sector del gobierno, después explico esto de un sector del gobierno, bueno,
ni siquiera los incorporamos en la primera sesión para que la sesión de instalación del Parlamento y la elección de la directiva precisamente no tuviera este tipo de ruido. ¿No recuerdan ustedes? Incluso muchos de ustedes nos preguntaron, pero bueno, no son 112. ¿No? ¿Por qué no hay... ¿Por qué no se juramentaron a los 112 sino a 109? Era precisamente por eso, para evitar que este tipo de ruido afectara nada más y nada menos que la sesión de instalación y la elección de la misma directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, repito, no hay tal desacato por ninguna parte, ¿no? Ni en relación a la juramentación de los diputados, porque la notificación de la sentencia llegó 2 días después que estos fueron juramentados, ni en lo que tiene que ver con la supuesta participación o no de estos diputados en alguna sentencia o alguna decisión, porque no ha ocurrido. Entonces ustedes se preguntarán, caramba, ¿y por qué razón entonces el gobierno perpetra pues esta situación? ¿Por qué razón entonces el gobierno promueve que haya una sentencia como esta, con un titular tan escandaloso? Bueno, les explico. Esto ocurre por dos razones fundamentales. La primera, en realidad no estamos hablando de una operación montada, ¿no?, exclusivamente por el gobierno, porque no existe algo que podamos llamar el gobierno como totalidad, ¿no?, como totalidad homogénea, quiero decir, como elemento coherente. Eso no existe. Existe un poco de grupo raspando la olla a los poquitos que les queda y en consecuencia contradiciéndose entre ellos y pisándose las mangueras. Me explico de inmediato. Señores, recuerden ustedes que hace muy poco tiempo dijo el mismo señor Diosdado Cabello: los actos de la Asamblea Nacional son nulos de toda nulidad y son írritos. Todo lo que haga esa Asamblea Nacional estará será nulo. Eso lo dijo Diosdado Cabello. ¿Qué hizo Nicolás Maduro al día siguiente? 24 horas después. 24 horas después, Nicolás Maduro dice: señores, vamos a enviar a la Asamblea Nacional el decreto de emergencia económica para que sea considerado por la Asamblea. Entonces, bueno, vale, o eres molusco o eres marisco, ¿me entiendes? Tú tienes que ubicar cuál es tu discurso. Si todos los actos de la Asamblea son nulos, de toda nulidad, entonces ¿cómo es que Maduro envía el decreto de emergencia económica a la Asamblea Nacional para su consideración? Es evidente que hay una fractura en el gobierno, que hay dos maneras absolutamente distintas de abordar este asunto, ¿me entiendes? Porque hay un sector que está más desesperado que otro, porque quien se quedó desempleado fue Diosdado Cabello, y desempleado no solamente, por cierto, en el Parlamento, sino vimos que de inmediato Maduro generó una purga en el gobierno nacional y sacó a su hermano y sacó a otro asociado o vinculado de unos puestos muy importantes, ¿me entiendes? Entonces, Cabello está en esta postura de mayor desesperación. ¿Okay? Entonces, entendamos eso para poder comprender por qué ocurren estas aparentes contradicciones. Eso es importante verlo, eso es importante tenerlo claro. Porque, por ejemplo, hasta hace poco decíamos: el Tribunal Supremo de Justicia está al servicio del gobierno. Y eso era muy grave, muy grave. Pero ahora esto es mucho peor. El Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera está al servicio del gobierno. Está al servicio de la pugna entre los distintos grupos del gobierno decadente. Está al servicio de los pleitos, de las rencillas pequeñas, mínimas, que el gobierno está desarrollando dentro de su proceso de deterioro, dentro de su proceso de destrucción en que se encuentra, pues. Esa es la situación en la que se encuentra el gobierno, cómo impacta a las instituciones y cómo las instituciones entonces terminan siendo inútiles a los efectos del ciudadano. Entonces, recapitulo. ¿Es verdad que la Asamblea Nacional está en desacato? No, chico, no es verdad. No es verdad por una razón elemental.
La Asamblea Nacional lo que hizo fue juramentar unos diputados que ya habían sido proclamados por el Poder Electoral. Y recuerden ustedes que de acuerdo a la ley venezolana, ¿no?, el diputado goza de inmunidad desde el mismo momento de su proclamación, no de su juramentación, de su proclamación. ¿Entiendes? Entonces, la Asamblea Nacional no hace otra cosa cuando juramenta a los 3 diputados de Amazonas que cumplir con la ley y sobre todo cumplir con la voluntad del pueblo. Una notificación referida a una sentencia de la sala electoral llega a la Asamblea Nacional y a los afectados 3 días después, mejor dicho, 2 días después, perdón, 2 días después, 48 horas después del momento en que se produce la juramentación. En consecuencia, no es posible desacatar una sentencia que no conoces oficialmente, ¿no? Todo lo que hizo Pedro Carreño el día de la ceremonia de instalación no tiene absolutamente ninguna validez, porque, que sepamos nosotros, Pedro Carreño es muchas cosas, sí, las que dice y las que usted se imagina, pero no es algo así, ¿me entiende? Entonces, mal puede plantear que la notificación que hace Pedro Carreño es oficial y válida. Vamos a estar claritos en eso, en primer lugar. En segundo lugar, los 3 diputados que son objeto de esta medida no han participado, no han formado parte de la toma de ninguna decisión. Estamos hablando de una asamblea que se instaló hace horas, ¿vale? Hace días. Esto es en realidad una guarimba judicial por parte del gobierno contra la voluntad del pueblo. Y entonces es muy importante subrayar en qué términos se verifica esa guarimba. ¿Es todo el gobierno el que está arremetiendo contra la Asamblea Nacional? Podríamos decir que sí, pero está arremetiendo de manera distinta. Hay un sector particularmente desesperado, encabezado por un sujeto que se quedó desempleado, ¿no?, que está perdiendo influencia de manera acelerada y que lo están buscando por todos los rincones. Ese sujeto está, repito, actuando de manera particularmente desesperada, haciendo cosas como esta. ¿Quién es el primero que reacciona al gobierno después de la insólita decisión de la sala electoral? Diosdado. ¿Y por qué reacciona Diosdado? Bueno, porque Diosdado había quedado, dije rodado, pero es que de verdad, Diosdado rodó. Diosdado había quedado como pajarito en grama después que él dice que la asamblea es nula de toda nulidad, y al día siguiente llega Maduro y le saca la silla y le dice, no, yo voy a enviar mi decreto de emergencia económica para que lo conozca la asamblea. Desde entonces estaba, bueno, sin saber, sin ningún tipo de apoyo, hasta que sale ayer este bodrio de la sala electoral. Entendamos entonces, hay una contracción, por así decirlo, ¿no?, en la capacidad de maniobra del gobierno. El gobierno está peleando contra sí mismo. Diosdado está peleando contra Maduro y Maduro contra Diosdado. Y cada quien está utilizando pedacitos del tribunal y pedacitos de la asamblea dentro de su lucha entre ellos mismos. Y el país, para ellos, que se vaya a la porra. El país a ellos no les importa como no les ha importado nunca. El país, en la situación desesperada que está, cayéndose a pedazos como está, los venezolanos haciendo colas que le dan 3 veces la vuelta a los mercados y a los centros comerciales donde se encuentra el establecimiento. Bueno, eso que se vaya para la porra, porque ellos están muy preocupados, en primer lugar, de la lucha entre ellos y luego de la lucha de ellos contra la oposición, en vez de estar preocupados por exactamente lo que tiene que ocurrir en este país para poder detener la caída de Venezuela e iniciar su recuperación. Eso es lo importante que tengamos absolutamente claros una vez que observamos esta situación. Por eso es muy importante entender que la medida tomada por la soberanísima Asamblea Nacional de investigar la legitimidad o no de los 13 magistrados designados por vía express en diciembre pasado es una decisión de la Asamblea Nacional para beneficio del pueblo y para protección del pueblo. Porque mientras tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que esté al servicio del gobierno y que esté al servicio además ni siquiera del gobierno, sino de la pugna interna dentro del gobierno, los venezolanos estamos desprotegidos y necesitamos un sistema de administración de justicia que haga eso, que administre justicia, que proteja a los ciudadanos. Eso es demasiado importante y eso no lo vamos a tener con STSJ que está, bueno, haciendo sentencias a la medida. ¿Qué quieres, Diosdado? Entonces le hacen una sentencia a Diosdado, pero después viene Maduro y pide otra cosa, entonces le hacen otra distinta a Maduro. Chico, no puede ser un
Tribunal Supremo de Justicia en esos términos ni le sirve a Diosdado, ni le sirve a Maduro, ni le sirve al gobierno y sobre todo, no le sirve al país. No le sirve al país. Vamos a la siguiente pausa comercial y en el próximo segmento vamos a estar estudiando, ¿no?, cuál es la otra manera como en este caso Maduro quiere aprovecharse de la existencia de la Asamblea Nacional, que es el tema que va a presentar allí su decreto de emergencia económica. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Entonces está muy mal, no se escucha el Periscope. ¿Ah? ¿O sí se escucha? Cuéntenme. Cuéntenme pues, que necesito saber para ver si cambio la conexión. Dígame, ¿cómo está el Periscope? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Ah? Parece que no se escucha porque le estoy diciendo no me responden. Ok, ya veo. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Y entonces vamos a ver la otra parte, ¿no?, de esta situación en la Asamblea Nacional. El gobierno ha anunciado que va a presentar su decreto de emergencia económica ante la Asamblea. Bueno, vamos a agarrar esto por parte. Vamos a agarrar este elefante y vamos a picarlo en pedacitos. En primer lugar, ¿qué cosa es esta de que un gobierno vaya a presentar un decreto de emergencia económica ante la Asamblea Nacional? O sea, que yo sepa, que sepa todo el mundo, un decreto es una medida que toma un gobierno, que toma un poder ejecutivo y que, por cierto, para ello no necesita presentárselo a ningún otro poder, ¿no? Un gobierno decreta la emergencia económica y actúa, como la ha decretado antes, por cierto, sin ningún tipo de consulta con ningún poder, ¿no? Como ha decretado la emergencia eléctrica, por ejemplo. Como decretó la insólita situación de emergencia que lo llevó nada más y nada menos que a cerrar prácticamente toda la frontera colombo-venezolana. Ahí no consultó a nadie, ¿verdad? A nadie. Entonces resulta que ahora el gobierno quiere consultar, ¿no?, en la Asamblea Nacional o someter a consideración de la Asamblea Nacional el decreto de emergencia eléctrica. El decreto de emergencia económica. ¿Por qué? La información que tenemos nosotros, habrá que ver, habrá que esperar que llegue el fulano decreto, habrá que considerar su contenido, ciertamente, pero la información que tenemos nosotros es que es un decreto de inspiración fiscalista. Es un decreto que busca que la clase media empobrecida y que los sectores populares paguen el costo de la crisis. Aquí hay una crisis inmensa, una crisis brutal, ¿no?, después que hubo un saqueo masivo a los dineros del país y ahora se pretende o está planteado pues por parte del gobierno que sea el venezolano, que sea el ciudadano, el trabajador venezolano, el empresario venezolano, el emprendedor venezolano quien pague esa crisis de su bolsillo. Ellos se robaron un dineral, saquearon un dineral y ahora pretenden que sea el ciudadano quien saque de su bolsillo el costo de esa crisis. Habría que verlo. Ahora, vamos a ser también absolutamente claros. Yo lo sé, a esta altura, pues a las 5:51 de la mañana, exactamente de qué manera la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática va a procesar esta situación. Estoy casi seguro que como parlamento al fin, es decir, como espacio para el debate, para la discusión, la fracción mayoritaria recibirá ese planteamiento del Ejecutivo, lo conocerá y lo va a desmenuzar ante el país.
Estoy prácticamente seguro de que eso es lo que va a ocurrir, que no habrá reacciones mecánicas, automáticas por parte de la mayoría democrática, sino que vamos, bueno, los tipos vienen con un planteamiento, vamos a estudiar el planteamiento. Pero yo les voy a decir desde el fondo de mi corazón, y los invito a ustedes también a hacer ese ejercicio, que cada uno piense qué debería contener en este momento un decreto de emergencia económica para poder sacar adelante a Venezuela. Que cada uno de ustedes piense eso. Para mí está demasiado claro que un verdadero decreto de emergencia económica, en primer lugar, tendría que devolverle la propiedad de sus tierras a todo ciudadano venezolano que haya sido despojado de las mismas, a todo productor del campo que haya sido despojado de las mismas. Yo crearía, mira, la misión Franklin Brito. ¿Por qué digo Franklin Brito? Bueno, porque acuérdense, hermano, o sea, Franklin Brito era un productor agrícola que fue despojado de sus tierras, ¿no? Le arrebataron sus tierras. Sus tierras ahorita son monte improductivo. Se las quitaron para nada. Es decir, lo mataron para nada. Franklin hizo 7 huelgas de hambre y al final murió de hambre en manos de sus captores. Y Franklin lo que estaba defendiendo era su derecho al trabajo, era su derecho a la tierra. El caso de Franklin se conoce por esa circunstancia especialísima, por su lucha sacrificada, heroica, por el derecho a la propiedad, por el derecho a la tierra. Pero cuántos decenas, centenares de miles de venezolanos no se vieron despojados de su derecho al trabajo, de su derecho a producir riqueza, a producir alimento, por unos malandros que tenían en la cabeza, o es que no recuerdan la manera como llegaba aquel ministro de Agricultura y Tierra, con una pistola en la cintura y una franela del Che Guevara, a despojar a productores venezolanos del resultado de su trabajo. ¿Nadie se acuerda de eso? Eso fue ayer. ¿Por qué no hay hoy comida en los mercados? Chamo, por una razón elemental. La comida no nace en los mercados. La comida nace en el campo. Y si tú en el campo despojas a los productores, saqueas a los productores, le robas a los productores, si tú en el campo permites que la guerrilla colombiana cobre vacuna, extorsione y secuestre a los productores, si eso es lo que el gobierno ha venido haciendo durante 17 años, entonces ¿quién carrizo va a sembrar? Entonces la primera medida, repito, la primera medida que tiene que tomar un gobierno responsable en el marco de un decreto de emergencia económica es respetar el derecho a la propiedad, ¿no? Restituirle sus propiedades a cada productor del campo, grande, mediano o pequeño. Restaurar la propiedad, porque además no se trata de un tema teórico, ¿vale? No se trata de un tema principista, no se trata del debate entre marxistas y neoliberales. Se trata de la experiencia de vida. Aquí antes había comida y ahora no la hay. ¿Por qué? Porque estos tipos agarraron las tierras, se las quitaron a sus legítimos propietarios, se las quitaron a quienes estaban produciendo y ahora las tienen ociosas. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer también? Bueno, chicos, hay que agarrar el chorro de petróleo, o lo que queda del chorro de petróleo que ha servido hasta ahora para darle petróleo a los Castro, y petróleo a Evo, y petróleo a Ortega, y petróleo al Caricom, para que después vengan y traicionen a Venezuela en el caso del Esequibo. Hay que agarrar el chorro de petróleo y cerrarlo. Y todo ese recurso, o lo que queda de ese recurso, destinárselo al cliente o a los únicos clientes que le pagan cash a Venezuela, que le pagan efectivo a Venezuela por nuestra exportación petrolera. Elemental. O sea, si tu país está pasando hambre, ¿cómo tú le vas a estar regalando petróleo a Cuba? ¿Vale? Elemental, ¿no? En tercer lugar, primera decisión, entonces, el tema del derecho a la propiedad. La misión Franklin Brito. Restituirle su derecho de propiedad a todo productor del campo, grande, mediano, pequeño, que haya sido despojado de su tierra. En segundo lugar, el rescate, ¿no?,
de la anulación de la regaladera petrolera y el rescate de esos barriles de petróleo que sean reconducidos al único cliente que nos paga cash, en este caso Estados Unidos, para que ese dinero venga a ayudarnos a resolver esta crisis de alimentos y esta crisis de medicinas que tenemos. Tercera medida, mira, clarito, la repatriación de capitales. Aquí hay que montar un dispositivo, ¿no?, de búsqueda, seguimiento y captura, ¿no?, de los sujetos que han estado asociados a este saqueo rojito que dilapidó solamente por concepto de la factura petrolera $1 millón de millones en 12 años. Mira, ellos creerán que son unos genios, ellos creerán que el poder les va a durar toda la vida, ellos creerán que bueno, que tal, lo que sea, pero eso es lo que ellos creen. La verdad verdadera es que el dinero siempre deja rastros, siempre. ¿Tú me entiendes? O sea, no es posible que un limpio, ¿no?, tenía un sueldo de teniente y ahora sea uno de los hombres más ricos del sur de la Florida y que no haya por ninguna parte manera de precisar cómo se formó cómo se construyó esa fortuna, ¿no?, de dónde vino y dónde está. Bueno, un Estado responsable que tiene a niños del programa alimentario escolar pasando hambre porque no hay con qué sostenerlo. Un Estado responsable en un país donde hay venezolanos muriéndose, literalmente muriendo, porque no hay medicina, no hay tratamiento o no hay cómo hacer una operación quirúrgica. Un Estado, bueno, mira, ayer, chicos, cuando termina este programa, ayer mencionamos pues la muerte de Cornelis Sidman, la muerte de Hernán Gamboa, la muerte de Demetrio Westner. Yo cometí una omisión incalificable. La productora de este programa, mi hermana Zaida Castillo, sufrió la muy dura pérdida de su tía. Y su tía estuvo meses buscando un aparato concentrador de aire, un respirador, un auxiliar para respirar, ¿ves? Y no se consiguió. Repito, hay gente muriendo, ¿me entiendes? Mientras que hay diputados del PSUV, chicos, que cuando hablan en la asamblea tratan de jalarse las mangas para que no se les vean los relojitos que cuestan $3,000, $4,000, $5,000. Es una cosa obscena, ¿no? La primera combatiente cuando sale a pasear con su esposo, entonces resulta que ahora trata de ocultar las carteras porque en los últimos paseos que ha hecho se les ponen, los fotógrafos le toman imágenes a las carteritas que usa la doña y resulta que cuestan $3,000, $4,000 una carterita. ¿Me entiendes? En este país donde la tía esa murió porque no consiguió un aparato que era elemental, antes lo daban. Entonces, repito, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista de un verdadero decreto de emergencia económica? Pero, repito, restituir el derecho de propiedad a quienes producen comida, a nuestros productores del campo. En segundo lugar, el tema petrolero, por supuesto, impepinable. Es inmoral estarle regalando petróleo a los